Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias. Tuviste misericordia con nosotros que merecíamos eterna redención y diste de regalo la salvación eterna con tu sangre preciosa. Nosotros vivimos con la esperanza de Dios en este mundo ahora. Nuestro corazón está ya en el cielo con Dios, pero moramos en esta tierra porque hay cosas que debemos hacer en este mundo. Hay veces que no logramos el trabajo que nos encargaste por nuestra debilidad y pereza, pero sabemos que tú nunca nos dejas y siempre nos guías. Por esa razón estamos aquí delante de ti, Dios. Te pedimos que seas nuestro poder, que guía el camino hasta el final. Tú nos llamaste a ser profesores que enseñan la palabra en esta iglesia viva que es de Dios. Guarda nuestros corazones siempre para que no malgastemos el tiempo que tú nos permitiste y que guardemos y que podamos apreciar siempre este servicio tan precioso que tú nos diste. Queremos comenzar este día con tu palabra también. Ayuda para que este tiempo sea precioso ante ti. Y hay profesores que todavía no están aquí. Guarda sus corazones para que les permitas la humildad para aprender y que puedan comenzar con la enseñanza estando en el lugar donde deben estar. Confiamos en Dios desde el principio hasta el final de esta reunión. Ayuda para que este tiempo sea una oportunidad que dé gloria a Dios y gozo a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. Del 1 al 3. Del 1 al 3 vamos a leer juntos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aram, que dice aquí, es Siria. Originalmente Siria era de pueblos nómadas, pero en la Biblia de Damasco, que fue ocupada por el imperio hitita alrededor del siglo XIII a.C., al ocupar esa área llamada Damasco, establecieron el país. Y más tarde ellos llevaron relaciones a veces hostiles y a veces amistosas con el norte de Israel y el sur de Judá. Era un país del pasado que antes existió. Y ellos eran talentosos en el comercio, entonces su idioma, el arameo, se convirtió en el más hablado en Palestina. Por eso hay Biblias escritas en arameo y se presume que Jesús habría hablado arameo en ese momento también. Siria era un país ampliamente conocido entonces. Y había un hombre llamado Naamán, el secretario de defensa de ese país, el secretario de ejército. Pero aunque era un gran soldado, era un leproso. Él tenía la debilidad de ser un leproso, pero llegó hasta ser el general del ejército.
pero tenía esa debilidad de ser leproso. Y hoy vamos a aprender de cómo ese Naamán, el leproso, pudo ser curado por Dios. Y vamos a aprender enseñanzas que podamos sacar de ese acontecimiento. Vamos a ver el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí sale una muchacha que no tenía el nombre. Entonces hoy vamos a aprender una enseñanza espiritual mediante esta muchacha pequeña que sale aquí. Y segundo, vamos a aprender otra enseñanza mediante Naamán, quien es el protagonista de hoy. El nombre de la muchacha no sale en la Biblia. Sin embargo, ella está siendo recordada como una chica muy brillante en la historia de la Biblia hasta ahora. No es que Dios envió a Elisa directamente a Siria, sino mediante esta muchacha que era cautiva. Utilizó una persona tan pequeña para mostrar la gloria de Dios. ¿Y por qué esta muchacha fue cautivada hasta Siria? Aquí no sale escrito si fue porque sus padres murieron o era por otra cosa. En la Biblia no está escrito si ella tuvo que venir a Siria mientras sus padres estaban vivos o fue porque sus padres, familiares, la gente del pueblo murieron. Pero lo evidente es que ella era una muchacha sierva que no tenía nada que ver, o sea, nada. Era una muchacha sierva que no tenía ni el nombre. Sin embargo, a través de esta muchacha se cumple una obra grande. Si vemos en el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Este fue el momento decisivo en el que la muchacha habló lo que estaba dentro de su corazón con simpatía y amor. Debe haberle ocurrido muchas cosas en la mente de la muchacha hasta decir esto. ¿Qué habría pensado? ¿Podrían pensar, por favor? Si yo hubiera sido esa muchacha pequeña, ¿qué hubiera pensado? Y antes de acercarse a la ama de la casa y hablarle, ¿qué pensamientos habrían ocurrido en su mente? Imagínenlo, por favor. Cuando yo me imaginé de eso, se me ocurrieron varias cosas en mi mente. ¿De verdad será necesario que yo les diga esto a mis enemigos? ¿Y qué tal si no resulta bien? Creo que habría pensado muchas cosas, como mejor me quedo callada y no me meto, algo así. Pero el versículo 3 hace que estos pensamientos se desaparezcan. Él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si vemos esta oración con detalle, nos damos cuenta de que es una afirmación que ella hizo, con certeza, con confianza. No dice tal vez lo sana y tal vez no. No está diciendo eso, ¿no? Está diciendo, si roga a mi señor al profeta, él lo sanará de su lepra. Él lo sanaría. Ella tenía confianza. No está diciendo, tal vez lo sana y tal vez no, inténtalo nada más así. Esta es una afirmación. Está evangelizando claramente. Eso es una declaración que tiene confianza. Sí o sí lo sanará. Solo si rogase mi señor al profeta, él lo sanaría de su lepra. Es una verdad, así está afirmando. A través de esto nos damos cuenta de que esta muchacha pequeña tenía un conocimiento y fe clara del profeta de Dios. Y después salen personajes que se contrastan con esta muchacha pequeña. Si vemos el versículo 5,
Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti esas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel, el pueblo rebelde que sale aquí, es el 9º rey de Israel, el rey Joram. Escuchen lo que dice el rey. Naamán va a Israel llevando unas cartas al rey. Y cuando el rey las leyó, se desconcertó, diciendo: ¿soy yo Dios para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Ved cómo busca ocasión contra mí y rasga sus vestidos. En la mente del rey no está Elisa. Él no tenía un conocimiento claro sobre el profeta de Dios, que él era un profeta. Y la muchacha pequeña que era cautiva se acordó de inmediato el nombre Elisa, el profeta de Dios. Sin embargo, el líder de la nación tan rebelde y sus líderes religiosos y políticos no se acordaron del nombre de Elisa. Ellos tenían a Elisa, pero no se acordaban de él. Aquí nos podemos dar cuenta de cuán lejos estaban ellos de la palabra de Dios y sus profetas. Si vemos en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Elisa les habló primero enviando a una persona de que el profeta estaba entre ellos. En la mente de ellos no estaba la palabra de Dios y la persona de Dios. Sin embargo, la chica cautiva tenía en su mente claramente a la persona de Dios y su palabra. El contraste de ellos muestra el contraste espiritual de ellos al mismo tiempo. Tenemos que fijarnos en la verdad que Dios no utilizó a la gente tan inteligente y sobresaliente, sino a una chica tan pequeña que no tenía ni el nombre a que hablara. Cuando las personas que tienen que recordar a Dios y proclamar su nombre se quedan callados, Dios levanta una chica tan pequeña que no tiene ni el nombre para testificar de Dios. Y la Biblia dice así, que aunque no sea mediante una chica anónima, Dios hará que se levanten hasta las piedras que son objetos inanimados para que hablen. Cuando la palabra que tiene que ser predicada no es proclamada por la gente, y cuando la palabra de Dios y sus profetas no son recordadas, Dios levantará hasta los objetos inanimados como piedras para que proclamen a Dios. Así está diciendo Dios a nosotros. San Lucas, capítulo 19. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 19. San Lucas capítulo 19, versículo del 38 al 40. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, vamos a leer juntos: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían.
Dios puede hacer que hasta las piedras clamen. En esta época en la que Jesús vino al mundo y obró, muchas personas debían regocijarse y dar la bienvenida al Mesías prometido y alabarle. Pero Dios dice que cuando la gente no haga eso, Dios hará clamar hasta estas piedras. Eso quiere decir que si los cristianos que merecen clamar y testificar de Dios no cumplen su obra, Dios hará testificar de Él mediante estas cosas tan pequeñas, cosas anónimas e inanimadas que no tienen ni vida. Esos son los días de buenas noticias. Nosotros nos quedamos en este lugar para predicar este Evangelio de Dios. ¿Ustedes no extrañan el cielo? Yo sí lo extraño. Yo quiero ir pronto. ¿Les gusta esta tierra? ¿Tienen alguna esperanza en esta tierra? Es una esperanza corruptible. La Biblia dice que eso se quemará. Todo lo que está en este mundo se quemaría. Dios nos dio promesa de lo que está en el cielo. Cuando miran el cielo, ¿no extrañan el cielo? Entonces, ¿por qué estamos viviendo en este mundo tan restringido, siendo carne que tiene tantas restricciones? ¿No es porque tenemos deberes que cumplir? La gente que no tiene nada que hacer en este mundo debe morir. Pero nosotros moramos en este mundo porque tenemos trabajo que hacer. Estamos en este mundo porque tenemos que cumplir el trabajo de darle gloria a Dios y predicar el Evangelio de Él. Si nosotros no cumplimos esa obra, Dios hará que estas maderas, las mesas, clamen. Dios utilizó a una chica pequeña anónima. Eso es algo tan agradecido. A veces en la iglesia hay personas que no han sido educados mucho. Yo no fui educado, yo soy incapaz, yo no hablo fluido. Vemos ese tipo de personas que diciendo esto temen y no avanzan. Pero nuestro Dios es el que utiliza lo más pequeño en mejor manera. Aunque yo no haya sido educado y no sea sobresaliente, tienen que creer en Dios que cumple su obra mediante cosas tan pequeñas e inútiles. Nadie aprecia la mandíbula de un burro, pero cuando Sansón lo utilizó, Dios cumplió una obra tan tremenda. 5 panes y 2 peces. Mediante estas cosas tan pequeñas, Dios cumplió una obra tan grande. Dios reprendió al profeta malo mediante la boca del burro. Y está diciendo que las 2 blancas que echó una viuda fue la ofrenda más grande de la historia. Nosotros debemos ofrecernos con alegría si Dios nos utiliza, aunque seamos unas personas tan inútiles y pequeñas. Algunos dicen lo siguiente: yo soy una persona tan pequeña, así que Dios no me va a utilizar. Y me va a utilizar en cosas pequeñas nada más. Conforme a vuestra fe os será hecho. Será hecho conforme a la fe de cada uno. Y otro dice: no, a mí me va a utilizar en gran manera, aunque nadie me conozca en este mundo, ni en la iglesia, a pesar de que yo tengo un solo talento, me esforzaré a dejar 2 talentos. Con eso ya basta. Dios utilizó a Rahab la mera, y mediante esas mujeres tan pequeñas cumplió una obra grande. Uno dice: yo soy tan pequeño e inútil, así que no sé si Dios se fijará en mí. Pero Dios sí se fija en esa persona y lo utiliza. Como Dios ha usado a esa chica tan pequeña, nosotros debemos vivir con fe delante de Dios. Debemos recordar que esa chica habló con voz llena de confianza. Para Naamán,
Esto fue el Evangelio. Carnalmente él fue un leproso y espiritualmente un pecador delante de Dios. Pero Dios predicó el Evangelio que le pudo sanar mediante esta chica. Pero la chica no murmuró, ella no dudó. Con una voz con certeza dijo claramente, se sanará ciertamente. El Evangelio que nosotros debemos predicar es nuestro deber. Lo debemos predicar valientemente, no debemos dudar. Decimos que predicaremos con sabiduría, pero si dudamos, entonces esa es una sabiduría falsa. Comúnmente decimos que predicaremos sabiamente, pero ¿cuántas veces nos escondemos detrás de esa palabra sabiamente? Así no se evangeliza. Uno lo tiene que hacer valientemente. Fui valiente, pero él me rechazó. Ese es el proceso que ese hombre tiene que experimentar. Es el camino de él mismo. No se preocupen y prediquen valientemente. No deben estar murmurando, estando escondido detrás de la palabra sabiduría. La muchacha pequeña proclamó valientemente, no murmuró. La Biblia está diciendo que prediquemos el Evangelio valientemente. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículos 19 y 20. 19 y 20. Y por mí, vamos a leer juntos, y por mí a fin de que al abrir mi boca que me sea dada palabra para dar conocimiento con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en Ganedas, que de nuevo hable de él como debo hablar. Hay palabras que se repiten, ¿no? Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En el versículo 20 dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice que debemos hablar con denuedo sobre la palabra de Dios. Evangelizar y predicar es nuestro deber. Lo debemos hacer con denuedo. ¿Tenemos algo especial que decir como esta chica pequeña? Era una muchacha pequeña, una sierva, pero ella habló con denuedo, con certeza habló. Dio una afirmación clara que cuando él saliere ante el profeta de Dios sanaría sí o sí. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo del 3 al 4. Capítulo 4 del versículo 3 al 4 vamos a leer juntos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debe hablar. Nos fue encargado el misterio de Dios. Somos personas que debemos proclamar este misterio con denuedo. Por eso nos damos cuenta de que hay muchas cosas que aprender mediante esta chica. Hay otra cosa. Debemos pensar y recordar que esta chica era una muchacha sierva que ha venido cautiva. Pero el príncipe de ejércitos de una nación le ha escuchado y toma sus palabras como verdad y lo reporta al rey tal como dice la chica. ¿Cómo será esto posible? En la Biblia nos sale qué tipo de vida ha llevado ella. Sin embargo, reflejando esa situación a nuestra vida, podemos suponerlo,
Que él haya aceptado la palabra de la muchacha sierva como verdad, ¿no nos evidencia que su vida ha sido fiel y sincera? Debe ser así. Si ella hubiera sido una sierva que no sea fiel, que no cumple su papel y siempre miente, nadie le habría hecho caso. Entonces podemos suponer que ella ha llevado una vida muy sincera delante de la gente. Y esa suposición debe tener razón. Si ella no hubiera llevado una vida sincera, su palabra no habrá sido aceptada por la gente. Si ella hubiera sido una sierva que servía a los sueños solo con su palabra y boca, entonces eso hubiera tenido un límite y nunca habría sido aceptada por ellos. Evangelizar no se cumple con la boca, sino con su vida. Cuando uno evangeliza a otros mediante su vida, entonces eso es una evangelización maravillosa. A veces cuando escuchamos los testimonios de salvación de los hermanos, escuchamos que sus corazones se han movido viendo la vida tan honesta de los hermanos que les predicaron la palabra. Escuchamos el testimonio que dicen que el corazón de ellos se movió cuando los hermanos seguían manteniendo una vida tan fiel y honesta, a pesar de que muchos se burlaban y trataban de tentarles. Entonces, aunque hayan dicho que solo por un día escucharían la palabra, ya en su corazón habían decidido que estarían escuchándolo todo. Es cierto que la evangelización verdadera no es la que se hace por bocas solamente, sino por su propia vida. Esa es evangelización que merece admiración. Y otra cosa es que ella debe haberle amado a su dueño leproso ciertamente. Ella tenía compasión con su alma. ¿Qué vemos en la vida de los fariseos y escribas en la época de Jesús? Habían palabras que salían de la boca de ellos, pero eran palabras sin amor. Cuando Jesús sanó al enfermo que llevaba 38 años siendo enfermo, ellos le persiguieron. Cuando él enderechó a la mujer que estaba doblada, ellos le persiguieron. ¿Por qué haces cosas que no se deben hacer en el día del leproso? Pero ¿qué habrá sido la esperanza del enfermo porque ha estado enfermo por 38 años? Y la esperanza de la mujer que estaba doblada, del mudo y del leproso, ¿no sería libertad de lo que le ataba a cada uno? Pero cuando Jesús les dio libertad, ellos le persiguieron, diciendo que Él ha hecho lo que no se debe hacer en el día del leproso. Pero para Dios, el hombre y su espíritu es precioso. Y esa palabra tan preciosa está escrita en Jonás, ¿no? Jonás, para ti esta calabacera es tan importante, para ti es tan importante esta calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Para mí es importante el hombre. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Para mí es importante el hombre, así dice Dios, que ame al hombre, y que el espíritu de ellos es importante. Esta chica tuvo un corazón de amor y compasión hacia Naaman, quien era nada más que su enemigo porque era el general de ejército del país enemigo. Si rogase al profeta de Dios, él lo sanaría de su lepra. Así dijo ella. Era gente que había traído a ella como cautiva. Sin embargo, la chica lo dijo con amor hacia el hombre,
voy a decir, yo creo que la veré en el cielo. Qué tan precioso fue lo que ella ha hecho. No podemos hablar de los personajes bíblicos, de si ellos recibieron la salvación o no, pero Saulo recibió la salvación. ¿Salvación? En ese caso no hay nada que decir, no se puede saber, pero como ha sido utilizada muy preciosamente por Dios en el Evangelio, creo que la podré ver en el cielo ciertamente. No sé, pero en ese tiempo cuando la vea, le preguntaré su nombre. ¿Cuál era tu nombre? Pero la enseñanza que debemos sacar de aquí es que Dios utiliza una chica tan pequeña para cumplir su obra. Puede ser que parezca nuestro servicio tan pequeño, pero si lo vemos de otro modo es muy grande. Un chico de primer grado se ve tan pequeño, pero la Biblia dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ustedes deben creer en esto, eso es fe. Debemos recordar que lo que hacemos a ese niño tan pequeño puede agradar a Dios y glorificarle. Ahora vamos a pensar sobre Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mediante esto podemos saber que Dios está obrando hasta en la vida de los gentiles. Había dado Jehová salvación a Siria. Dice que Dios había dado salvación a Siria mediante Naamán. No sé qué guerra fue esta, pero debe ser que quiere decir que Dios hizo ganar a Siria en la guerra contra Israel. En ese tiempo Israel era un país que estaba contra Dios y le rechazaba y estaba siendo corrupto en la vida cristiana. Por eso castigó a Israel mediante Siria. Guerrero, pero leproso fue él. Hay que recordar que en la Biblia no está escrito como conclusión que en la Biblia está escrito que él fue un leproso a pesar de que fue un gran guerrero. Él fue un gran hombre tan noble ante el rey en su nación, pero él fue un leproso en conclusión. Aunque él haya cumplido una obra tan grande delante de Dios, él fue un leproso, un pecador. Naamán, el pecador, tenía que ser curado y para eso la única manera era estar delante del profeta de Dios. Pero cuando ese Naamán salió delante de Dios y su profeta, comete errores. En el versículo 5 dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Son muchas, ¿no? ¿Y a quién se lo llevó? Al rey de Israel. Dios le dijo que fuera el profeta de Dios mediante la chica. Pero Naamán elige el primer camino que le parece más fácil y rápido. Cuando vaya donde el rey de Israel, él hará todo. Y trajo materiales. Eso es ignorancia espiritual. Ignorancia espiritual que piensa que puede comprar la gracia de Dios con plata. Él no lo sabía. ¿Qué habría pensado él al intentar curarse de la lepra con el dinero? De eso no sé.
Pero él llevó una gran cantidad de plata y oro y los llevó para pagar con eso. Pero la gracia se puede pagar. Eso es una gran equivocación e ignorancia espiritual. Y él fue a un lugar equivocado. El profeta de Dios tenía que ir. Pero él se fue donde el rey de Israel. Se equivocó. Tenía que ir conforme a la palabra. Tenía que ir donde el profeta de Dios. Y hay mucha gente que puede desviarse mediante esta ignorancia espiritual. Y luego de eso, él se equivoca otra vez cuando sale delante del profeta de Dios. Vamos a ver el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si no lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Naamán no salió delante del profeta de Dios como un pecador, sino como el general del ejército de Siria. Él vino con la posición del general, no como un pecador que ha de ser curado. Por eso se enojó, porque era diferente a lo que él pensaba. Eso fue un error, una equivocación. El pecador se hace limpio. La vestidura del pecador se quita y se pone la vestidura de justicia nuevamente. Yo soy pecador. Si no salgo siendo un pecador, no puedo ser limpiado. Pero Naamán estaba equivocado. Él debe haber estado teniendo una posición superior en cuanto a la relación militar con Israel, porque él fue el general de ejército. Por eso el rey de Israel rasgó sus vestiduras y lamentó tanto cuando enviaron cartas de Siria. Si Israel hubiera tenido una posición superior, le habría echado de inmediato. Debe haber tenido una posición inferior. Por eso Naamán tenía tanta confianza. Porque Naamán también tenía su propio pensamiento. Iba a ocurrir algo tan grave. En el versículo 11, él decía: He aquí yo decía para mí. Eso era su propio pensamiento. Si él hubiera insistido su pensamiento, él hubiera sido un leproso para siempre. Ustedes pueden confiar en su corazón. ¿Cuántas personas han caído con esa palabra yo creo? ¿Cuántas personas fallaron por sus propios pensamientos? ¿No dijo Dios cuando juzgó al mundo por primera vez que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal? La Biblia dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías capítulo 6 vamos a buscar. Jeremías capítulo 6 versículo 19. Capítulo 6, versículo 19 de Jeremías. Oye tierra, vamos a leer juntos. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Está diciendo que el mal sobre ellos es el fruto de sus pensamientos. No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y siguieron sus propios pensamientos. Eso está diciendo. ¿Quiere vivir según su pensamiento?
El mundo dice que vivamos según nuestros pensamientos. Una empresa publicita su teléfono con ese eslogan. Por eso yo uso de otra empresa. El mundo dice que vivamos según lo que pensamos nada más, pero Dios dice que vivamos conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué habrá ocurrido si Naaman hubiera seguido su pensamiento? Habrá sido un leproso para siempre. Los cristianos no deben vivir conforme a sus propios pensamientos. ¿Cómo podemos confiar en nuestros pensamientos? Romanos lo denuncia. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo podemos confiar en esos razonamientos que se envanecieron? Fallamos nosotros si vivimos conforme a nuestro pensamiento. No sé qué pasaría con esa empresa que tiene su eslogan, pero así, pero fallarán ciertamente. En el final del mundo se fallará, ¿no? Los que viven según sus propios pensamientos deben recordar que cuando el pensamiento se cambió según la palabra, él ha experimentado el milagro. Vamos a buscar Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14. Segunda de Reyes capítulo 5. Versículo 14, vamos a leer juntos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En el versículo 11, he aquí yo decía para mí. 14, conforme a la palabra, dice, ¿no? Cuando su pensamiento cambió conforme a la palabra, se cumplió la salvación. Cuando el pensamiento se cambia conforme a la palabra, uno experimenta la salvación. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando obedecemos a la palabra, nosotros experimentamos la salvación. El manual de nuestra vida es la palabra. Tenemos que obedecer a la palabra. Cuando vivimos obedeciendo a la palabra, nuestra vida se acostumbra y la profundidad de nuestra obediencia se ahonda más. Uno dice, ¿cómo uno puede vivir conforme a la palabra solamente? Cuando uno no trata, no se cumple, no se puede. Uno tiene que tratar. Si hoy no se pudo, hay que esforzarse mañana. De esa manera uno puede vivir. No hay que vivir conforme a sus propios pensamientos, sino conforme a la palabra. Los cristianos no viven conforme a su propio pensamiento. Debemos enseñar esto a nuestros niños desde pequeño. A que se rinda a la palabra y no a su pensamiento, sino al pensamiento de Dios. Debemos anunciar eso. Tenemos que entrenarles. El diablo no rinde a los hijos de Dios ese niño. Jesús le preguntó al padre del muchacho que tenía el espíritu mudo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo de ese niño, en el mundo hay tantas cosas que les enloquece a la gente de ese niño. Videojuegos, dinero, placer, celebridades, televisor, canción, baile, etc. Hace que la gente los honre como si eso fuera el todo, pero nosotros debemos enloquecer a ellos con la palabra de Dios. Hay un dicho que nunca podrás alcanzar si no estás loco. Hay que hacer que uno se enloquezca con la palabra. Debemos tener como nuestra misión entrenar con la palabra de ese niño. Nosotros vivimos conforme a la palabra. Tenemos que tener confianza. La Biblia tiene un gran poder. La palabra se cumple sí o sí. Así dice. La palabra sí o sí se cumple. Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Jehová predicó la palabra de Dios
Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. En el versículo 2 dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Aquí podemos saber de que el príncipe tenía una posición alta. Respondiendo el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. En el versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo. Y vamos a leer juntos, conforme a la palabra de Jehová. Se cumplió conforme a la palabra, ¿no? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Pero la palabra de Dios se cumplió en el versículo 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. La palabra se cumple. Por eso debemos vivir conforme a la palabra. Pero cuando vivimos conforme a la palabra, parece que vamos lentos. Parece que las cosas no van bien. Parece que la gente que vive conforme a su pensamiento va más rápido que yo. Pero fíjense en el final. Miren el final de la gente que parecen ir rápido por su propio pensamiento. Pero el final no es bueno. Al final ellos están más lentos que yo. La persona que sigue la palabra de Dios parece servir menos, pero si va conforme a la palabra, uno puede encargarse de servicios más grandes en futuro. La gente que vive con su propio pensamiento y propia vida, o sea, experiencia, parece tener más servicios, pero si no los hace conforme a la palabra de Dios, luego eso disminuye. Tienen que seguir la palabra. Jeremías capítulo 44 vamos a buscar. Jeremías capítulo 44, versículo 28 y 29. Y los que escapan de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres saldrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí. La palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en ese lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Dios dijo así. Veamos la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Números 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11 del versículo 21 al 23. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastan? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Vamos a leer juntos. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés estuvo preocupado. 600,000 eran el pueblo de Israel que estaban con él. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿No es imposible? Deje lo que ha dicho mejor. Pero Dios dijo así. ¿Se ha cortado la mano de Dios? Les pregunto, ¿la mano de Jehová se ha cortado? Como pasó mucho tiempo, su mano se ha cortado en nuestra generación. ¿La mano de Dios se ha cortado?
hombres de poca fe. Dios dijo así: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo escribí en mi cuaderno hombres de poca fe y me sentí mal. Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y me di cuenta, mi fe es tan pequeña, no tiene nada. Y me avergoncé. Hombres de poca fe, ustedes tienen fe, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que recordar que somos hombres de poca fe. En nuestra mente tenemos esa palabra de que debemos vivir conforme a la palabra, pero mi vida no confía en la palabra actualmente, y en mi vida cristiana no podía decir: más en tu palabra echaré la red, más echaré la red en tu palabra, confiando en tu palabra. Eso no se pudo en mi vida cristiana. ¿Será así, de verdad? Por eso Jesús dijo así: hombres de poca fe. Debemos arrodillarnos delante de Dios y orar arrepintiéndonos. Ayuda a mi incredulidad. Debemos pensar en que experimentaremos la salvación de Dios verdaderamente cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 40. Vamos a leerlo juntos. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero nosotros no confiamos en la palabra. Sinceramente no lo creemos. Con la boca decimos que creemos, pero en realidad no tanto. Por eso decimos: la palabra dice así y yo soy así. Pero debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Hay que recordar que Naamán se limpió cuando actuó conforme a la palabra de Dios. Debemos recordar la palabra de San Lucas cuando Jesús alabó la fe de Naamán. San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Cuándo dijo esta palabra? En el principio, cuando Jesús comenzó a orar, cuando dijo en su tierra natal que la palabra de Dios se había cumplido, pero la gente no creía. En la época de Jesús, cuando la gente no creía en la palabra del Señor, la primera palabra que Él dio fue de la historia de Naamán. Dijo: en ese tiempo había muchos leprosos, pero solo Naamán fue curado. ¿Qué quiere decir esto? Que Naamán sabía que él era un leproso y un pecador que tenía que salir delante de Dios para ser limpiado, y cuando salió obedeciendo a la palabra de Dios se limpió.
y que ustedes también deben darse cuenta de que son pecadores y leprosos ante Dios, y dándose cuenta de eso, que deben salir delante de Dios para ser curado y confiar en Dios completamente y obedecer su palabra para recibir la salvación. En lo contrario, que nada les haría beneficio. Ninguno fue sino Naamán. Si ustedes no siguen a Naamán, si no se meten al agua obedeciendo a la palabra, tampoco serán limpiados. Dios nos está dando una enseñanza especial mediante Naamán. Para recibir la salvación, uno tiene que salir delante de Dios y tiene que aceptar y ser curado conforme a la palabra de Dios. Tiene que aceptar que es un pecador. Solo mediante eso puede recibir la salvación. Ya ahora tengo que acabar. La conclusión es que aunque todas las cosas estén preparadas, si no actuamos conforme a la palabra de Dios, no podremos recibir la salvación. Naamán hizo una sola cosa, salió delante de Dios y obedeció a su palabra. De esa manera la salvación de la gracia le llega. Naamán existe hasta ahora para entregarnos esta enseñanza espiritual a nosotros, y debemos recordar que para que este Naamán estuviera, se ha utilizado la muchacha anónima, y debemos evangelizar con el corazón de decir: Dios, ayúdame para que yo también pueda ser como esta muchacha pequeña. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Tú llegaste a este mundo tan sucio para salvar a los pecadores y limpiaste con tu sangre preciosa. No tenemos nada sobresaliente, pero recibimos la salvación mediante el Evangelio. Ayuda para que vivamos dándote gloria, teniendo en nuestro corazón este Evangelio tan precioso. Ayuda para que podamos recordar que Naamán, el general del ejército, ha sido limpiado por evangelización de una muchacha anónima hace mucho en la tierra de Israel. Ayuda para que podamos testificar de Dios con confianza y valentía, y que ellos puedan salir delante de Dios para que puedan ser curados. Utilízanos en esa obra. Obra mediante nosotros para que los hijos tan preciosos de Dios que nosotros estamos enseñando puedan vivir conforme a la palabra. Que no sigan sus pensamientos, sino la palabra de Dios. Ayuda para que podamos ser nosotros mediadores de la vida de ellos. Te damos gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén.